Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a una sesión adicional de nuestra clase de Administración de Pymes. El día de hoy vamos a seguir avanzando un poco con la unidad número 4 referente a los planes de mejora para Pyme. En esta sesión de clase vamos a estar abordando un aspecto bastante necesario dentro de los planes de mejora y este es el aspecto operacional. Todo lo que tenga que ver con la parte de las operaciones de la empresa, sea productiva o sea de servicio, es importante de que sea considerado en las opciones de mejora. Para ello tenemos una visualización similar a la que tenemos cuando instauramos un proyecto de inversión, porque al final del día un plan de mejora viene siendo en resumidas cuentas, un proyecto de inversión, porque todas las opciones de mejora que nosotros contemplamos dentro de dichos planes representan una inversión económica. Bajo esa premisa, entonces, el día de hoy vamos a estar abordando los aspectos operacionales dentro de los planes de mejora para pyme. Para ello, nosotros necesitamos realizar algo que se llama un estudio técnico, que este básicamente está enfocado en el análisis de la identificación de los equipos, maquinaria, materias primas e instalaciones necesarias para dicho proyecto. Todo lo que tenga que ver con la parte operativa está relacionado directamente con la maquinaria, los equipos e incluso el uso de la materia prima que es necesaria en la producción, porque en ocasiones cuando estamos haciendo las etapas diagnósticas de los planes de mejora, nos encontramos que quizás la línea de suministro, que quiere decir el contacto que tenemos con el proveedor, no es el más adecuado. Dicha línea de suministro nos puede generar demoras al momento de que estamos realizando los procesos productivos, y tener una demora en la entrega de materias primas probablemente se traduciría en demoras en los procesos de producción y por ende pérdidas económicas. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, una vez identificadas, nosotros realizamos el estudio técnico que está de acuerdo a las necesidades operacionales que tiene la empresa. Recordemos que a nivel PYME no es un poco más fácil, por así decirlo, identificar las debilidades técnicas que se puedan tener, porque una de las características comunes que tenemos en el aspecto PYME es la limitante al acceso a tecnificación en los procesos de producción. Entonces, de entrada, podemos identificar la falta, por así decirlo, de la maquinaria y equipos necesarios para la optimización de los procesos productivos. Con ese estudio técnico, nosotros podemos determinar la vía factibilidad técnica, que esto se resume básicamente en que si disponemos de los conocimientos, habilidades, equipos o herramientas necesarios para llevar a cabo los procesos productivos. Para ello, nosotros necesitamos realizar, primero, por qué averiguamos si podemos llevar a cabo ese proyecto con los recursos técnicos disponibles, y segundo, por qué en caso de tener que adquirirlo, podremos saber cuántos, cuándo y cuál será su coste. Cuando estamos realizando este proceso de diagnóstico, nosotros nos enteramos, por ejemplo, que necesitamos 2 máquinas en el proceso de producción, suponiendo que tengamos una pyme textilera. Necesitamos 2 máquinas de coser en el proceso de producción para poder ampliar la capacidad de producción de 5.000 unidades a 10.000. Entonces, ya desde inicio ya estoy identificando cuál es la necesidad que yo tengo en el área productiva. Y al momento de que yo identifico dicha necesidad, yo puedo determinar primero cuántos equipos van a ser necesarios. En el caso del ejemplo, estamos determinando que 2 máquinas de coser van a ser necesarias, y su costo de adquisición. Muy importante porque todos estos procesos de análisis e incorporación a las opciones de mejora tienen una repercusión económica sobre la empresa. Entonces ya yo voy a determinar que necesito 2 máquinas de coser en el proceso de producción y cada máquina de coser me cuesta $1.500. De entrada ya tengo que debo para el proceso de producción invertir $3.000 únicamente en adquisición de maquinaria. Entonces, de esa manera yo voy determinando mi factibilidad técnica. Ahora, también dentro de todo este análisis o este estudio que realizamos en la parte operacional, también necesitamos, como lo mencionaba en la lámina del inicio, determinar también los insumos y materias primas que son necesarios para la producción. Desde el término económico, el insumo es un concepto que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes.
De acuerdo al contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. Y por ahí tenemos una imagen que hace una referencia a dicha definición. Por ejemplo, para el productor, en la primera parte de la imagen, encontramos que su producto final es el trigo, el cual él comercializa para otra persona que lo pueda necesitar, incorporarlo como su materia prima para la producción. Es decir, el mismo insumo tiene una doble visualización. Para el productor final es su producto terminado, pero para un siguiente productor que lo adquiere es una materia prima. Y así sucesivamente en la línea de suministro. Ahora necesitamos entender y poder clasificar los insumos, porque mayormente esta palabra es utilizada en un marco económico y se refiere a todo aquello que se incorpora al proceso productivo. Pueden entenderse en muchas ocasiones como las materias primas, aunque puede tratarse tanto de bienes como de servicios. Y este punto es muy importante porque entendemos como insumo únicamente a los productos tangibles que nosotros adquirimos para someterlos a los procesos de transformación. Siguiendo el ejemplo de la textilera, un insumo dentro de este proceso productivo sería la tela, los botones, los zippers y otros aspectos importantes en el proceso de producción. Sin embargo, en ocasiones dejamos por fuera de este análisis los insumos que son intangibles, muy llamados servicios, porque para que una máquina pueda funcionar, yo necesito algo que se llama energía eléctrica. Para que toda la sala de operaciones pueda estar bien iluminada, también necesito energía eléctrica. Ahora, si mis procesos son más de la parte alimenticia, para poder hacer un proceso productivo en el cual yo tenga que transformar materia prima en un producto terminado, tengo que incorporar agua, tanto para el proceso de producción como para limpiar todos los instrumentos que se realizan. Entonces, muchas veces nosotros consideramos únicamente como insumos aquellos productos tangibles que nosotros podemos tocar, pero dejamos por fuera dentro del análisis aquellos aquellos insumos intangibles que representan muchas veces los servicios. Ahora, dentro de todo este análisis global, también nosotros necesitamos determinar el tamaño del proyecto de la inversión que vamos a realizar. Bajo esta premisa, un ejemplo de ello sería claramente si dentro del proceso de análisis determino que para guardar mi capacidad instalada yo necesito construir una bodega más grande, eso me da la pauta a mí para entender las dimensiones que pueda tener la planta una vez que ya sea determinado todo el contexto de las necesidades operacionales. Entonces, los factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta que se incrementará en una propuesta de proyecto en una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen. Primero, el tamaño y segundo, la disponibilidad, la demanda, perdón, la demanda. Eh, Cuando nosotros hacemos una proyección de ventas, haciendo referencia a la parte de mercado, de entrada ya nosotros estamos determinando cuánto producto yo voy a ofrecer al público en general. Esa cifra de cuánto producto voy a ofrecer al mercado general me da la pauta a mí de cuánto producto voy a procesar o cuánta materia prima voy a necesitar para la producción, cuántos equipos voy a necesitar para la producción y el resto de los factores productivos que se emplean en el proceso de transformación. Todos estos factores nos dan la pauta para que nosotros podamos determinar qué tan grande va a ser la inversión que nosotros vamos a realizar en el plan de mejora. Para ello también aquí tenemos un detalle muy particular de los factores que determinan el tamaño del proyecto. Primero, la parte del mercado, las dimensiones de mercado, cuánto producto el cliente está dispuesto a comprar y por ende cuánto producto yo voy a poder procesar. Segundo, la capacidad de financiamiento. Todo esto que ya mencioné tiene costos económicos, como el ejemplo que ponía sobre la compra de la máquina de coser. Todo esto tiene un requerimiento económico y por ende, para poder determinar qué tanto voy a abarcar en mi proceso de mejora, necesito determinar la capacidad del financiamiento. Y para la capacidad del financiamiento tenemos dos factores muy importantes.
Primero, la financiación propia, que son todos aquellos aportes de capital que realizan los socios de la empresa. Y también tenemos la parte del financiamiento externo, que lo obtenemos mediante la solicitud de un crédito a una institución financiera. Otro factor que determina el tamaño del proyecto es la tecnología a utilizar, y aquí hacemos referencia a la parte de los equipos necesarios para la transformación. Recordemos que no es igual hablar de una máquina de coser pequeña manual a una máquina de coser industrial. Tenemos dos factores que se analizan ahí. Primero, los costos de adquisición son muy diferentes, y segundo, los tamaños o las dimensiones que tienen estos equipos. Otro elemento importante es la disponibilidad de insumos, que eso hacemos referencia a las líneas de suministro, es decir, cómo nosotros conseguimos la materia prima que necesitamos para la producción. Y finalmente, las variables estacionales. Estas variables estacionales están relacionadas directamente a la parte de mercado, y son aquellas temporadas en las cuales la producción aumenta de acuerdo a las necesidades de mercado. Supongamos que tenemos una empresa, una pyme textilera, y nuestros picos más altos de ventas son en enero, cuando hacemos producto, hacemos ropa para el ingreso a clase de los niños, y en diciembre, cuando hacemos vestimentas para las fiestas navideñas. Esas son las variables estacionales que también se consideran para determinar el tamaño del proyecto de inversión en el plan de mejora. Ahora, ligado a ese dimensionamiento que estamos haciendo de la inversión que tiene que realizar en el plan de mejora, hablamos directamente de la capacidad instalada, que la capacidad instalada es un ratio de producción que determina el máximo rendimiento posible esperable por parte de una empresa, teniendo en cuenta los recursos empleados y el periodo de tiempo. Con lo que respecta a la capacidad instalada, aterrizamos directamente a la cantidad de equipos necesarios para el proceso de transformación. Eh, Siguiendo el ejemplo de la pyme textilera, si yo al inicio de mi plan de mejora estoy teniendo niveles de producción de 1000 unidades por semana, y esos 1000 unidades por semana yo la puedo cubrir con una máquina de coser, perfecto. Sin embargo, cuando yo aplico el plan de mejora y paso de esas 1000 unidades semanales a 3000 unidades semanales, probablemente esa máquina de coser que tengo disponible no va a ser suficiente para ese nivel de producción. Por ende, yo tengo que analizar cuánto producto yo proceso con esa máquina de coser, para de esa manera poder hacer una comparativa con la capacidad instalada que yo voy a necesitar. Es decir, si esas 1000 unidades se pueden trabajar perfectamente con una máquina de coser y yo voy a incrementar mi producción en 3000 unidades, obviamente, por relación, yo voy a necesitar como capacidad instalada 2 máquinas de coser adicionales para poder cubrir la opción de mejora de la producción de 3000 unidades de producto. Entonces, a eso hacemos referencia con la capacidad instalada en el proceso de mejora productiva. Ahora, dentro de todo este proceso también es importante que hagamos un análisis integral de lo que es la producción en sí, o el producto o servicio que la pyme está ofreciendo. Para ello nosotros hacemos uso de la parte de ingeniería de proyectos, que esto es sinónimo de invención. Pero esa invención es innovación y diseño que requiere un proceso de planificación, sin el cual ningún proyecto pasa de ser una declaración de buenas intenciones plasmada en un papel. Este proceso de ingeniería de proyecto nos ayuda básicamente a entender la dinámica de diseño o rediseño de los productos o servicios que la pyme está ofreciendo actualmente al mercado. Para ello, esto tiene un proceso. En principio, nosotros necesitamos determinar la ingeniería del proceso, que ese es el momento en el que se desarrolla y evalúa la ingeniería básica. Es decir, se traza una ruta para que lo que será el proyecto en sí mismo, cómo se hará, cuáles serán las materias primas e insumos a emplear, y qué condiciones ambientales pueden alterar o favorecer su puesta en marcha. Aquí empieza todo el proceso de planificación dentro de la parte operativa, con la ingeniería del proceso. Aquí nosotros vamos a determinar, entre muchas cosas, los requerimientos de materia prima para la producción, e incluso aquí nosotros incorporamos en estos procesos la parte de los flujogramas de proceso, que son unas
figuras gráficas que te ayudan a entender cómo inicia un proceso de producción hasta su finalización. Ahora tenemos la parte del alcance. En esta etapa se miran de cerca los equipos técnicos que eran parte del proceso. Aquí entra en juego la parte de la capacidad instalada. ¿Qué tanta maquinaria, equipo y materias primas van a ser necesarios en el proceso de... También la información documentada, que son los documentos necesarios. Todo proyecto de ingeniería debe estar sustentado en documentos de referencia, que son memorias descriptivas, bancos de datos y relaciones, los diagramas de bloque o procesos preliminares. Todo esto es importante hacer un proceso de documentación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir mejorando. Recordemos que los planes de mejora son cíclicos, es decir, hacemos un diagnóstico, implementamos un plan, evaluamos el plan y una vez evaluado el plan se incorporan las opciones de mejora en el siguiente periodo. Y entonces para poder hacer esa reincorporación de las mejoras al siguiente periodo necesitamos documentar todo el proceso y es por eso que dentro de la ingeniería del proyecto se incorpora el hecho de los documentos necesarios o la información documentada. Tenemos la ingeniería básica, que en este sentido trabaja con lo del punto anterior. La ingeniería básica habla de la descripción de los procesos de forma detallada. Aquí ya se entra a un nivel de detalle aún más extenso. Ya se analizan los diferentes flujogramas de proceso y dentro de esos flujogramas de proceso también se incorporan, aparte del mismo proceso de producción, la intervención de las materias primas, la intervención de la mano de obra e incluso la intervención de la capacidad instalada o los equipos necesarios para la producción. Tenemos el plano de distribución, que esto habla básicamente de cómo debe estar distribuida la planta y equipo para que estos procesos descritos en el acápite anterior puedan estar habilitados y no entorpezcan todo ese proceso de producción. Esto supone obviamente la descripción pormenorizada de los límites, los accesos, las dimensiones, los accidentes geográficos, los recorridos, las calles principales y un gran etcétera. Y finalmente, dentro de todo este proceso de la ingeniería del proyecto, tenemos la gestión de ingeniería, porque no basta con plantearla y describirla, hay que ejecutarla y más que nada gestionarla. A este último paso se le conoce como la gestión de ingeniería, que no es otra cosa que utilizar todo el personal y las unidades de recursos para la realización y la supervisión de las operaciones. Entonces, es importante que recapitulemos algunas cosas de esta opción de mejora en la parte productiva. En principio, necesitamos describir, recordemos bien, en la parte diagnóstica, cómo son las condiciones actuales de la pyme que estamos evaluando. Si la pyme está trabajando de manera artesanal o está semi-tecnificada, si tiene algunos procesos de producción definidos o flujogramas de proceso y la manera en cómo la materia prima llega hasta el área de operaciones. Estos factores son muy importantes porque nos van a ayudar a entender cómo esta pyme está trabajando, cómo esta pyme está adecuando sus procesos de producción y de qué manera nosotros, desde la perspectiva externa, podemos darle opciones de cómo mejorar dichos procesos de producción. Entonces, chicos, con esto finalizamos la sesión de clase del día de hoy. Es importante que demos lectura a la documentación adjunta en la plataforma porque es parte del complemento de este proceso de aprendizaje. Muy importante que tengamos claro y entendamos la dinámica de análisis que vamos a estar implementando en la parte de la etapa diagnóstica y la etapa de implementación. La etapa diagnóstica, recordemos que tiene que ver con la descripción de cómo está actualmente la empresa que estamos seleccionando. Y la etapa de mejora, que en su momento lo vamos a ver, es qué opciones nosotros vamos a sugerir a esa empresa para que pueda, valga la redundancia, mejorar sus niveles de producción, de operaciones y todos los demás aspectos que vamos a estar evaluando en cada una de las sesiones que tenemos por delante. Sin más a qué hacer referencia, chicos,
Les envío un fuerte saludo y recuerden estar siempre en contacto por todos los medios que tenemos habilitados. Hasta la próxima, chicos.